Muy buenas y bendiciones. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, con nuestro segmento Viviendo Fiel. Pues estamos en el libro de Mateo y hoy estamos en Mateo capítulo 3 y vamos a cubrir versículo 1 al 12. Quiero que buscas tu Biblia para que sigas conmigo verso por verso. Y vamos con nuestro estudio, clase número 5, en Mateo 3, versículo 1 al 12. Y si tuviera que poner un título a esta clase, sería Juan, hombre de hacha y machete. Juan, hombre de hacha y machete. Por eso tengo aquí mi sombrero, tengo mi hacha y tengo mi machete, tipo olanchano de Honduras. Pues hay muchos que dicen que la religión es para las mujeres. Otros dicen que solamente los hombres suaves se prestan a lo que es la religión. ¿Sabe qué? El hombre más hacha y machete que yo he conocido en mi vida es Jesús. Jesús era también de hacha y machete cuando le tocaba. Vamos a ver hoy que Juan el Bautista era hombre de hacha y machete. Así que anímate. Vamos a empezar en el versículo 1 del capítulo 3, libro de Mateo. Juan, hombre de hacha y machete. En aquellos días, cuando yo empecé a leer esto después de orar y pedir revelación, yo decía, ¿por qué dice en aquellos días? Fíjese que leímos en la clase número 4, le pusimos título ganas de matar, ganas de matar. Y estuvimos hablando cuando Herodes mató todos los niños bajo de 2 años en esta zona de Belén y los pueblos de aldeas alrededor. Pero ahora que entramos capítulo 3, hemos saltado tal vez 30 años. Desde el tiempo de la niñez de Jesús, estamos ahora con Juan. Y Juan empieza a predicar, pero estamos a unos 30 años después. Tal vez 28 o 29 años, no sabemos con claridad. El hecho es de que Juan es primo de Jesús. Y como Jesús era de hacha y machete, Juan es de hacha y machete también. Pero cuando dice en aquellos días, es como empezar a decir una historia. Es algo así que nosotros usamos aquellos días como para empezar a contar una historia. Es que si yo dijera, en aquellos días, mi bisabuelo montaba una buena yegua allá en Olancho y el hombre era de hacha y machete y tenía su milpa allá en la montaña. Entonces, eso es como empezamos a decir la historia. Entonces, aquí estamos viendo de que Mateo empieza a decir la historia de lo que va a pasar después de la niñez de Cristo. 28, 29, 30 años después. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Y yo decía, ¿y por qué no predicaba en el norte, a donde había montañas y ríos? Y era más bonito predicar, más suave, más delicioso, por decir. En la zona del norte de Israel, todo es verde, hay aguas, hay ríos, todo bonito. ¿Por qué tenía que predicar Juan en el desierto? Pues tenía que hacerlo porque así fue escrito en el Viejo Testamento. Y así tenía que ser cumplido. Acuérdese que Mateo está citando versículos y ejemplos de cosas que fueron dichos y escritos en el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, las cuales confirman que Jesús es el Mesías muy esperado. Dice aquí, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está invitando a la gente a que tienen que arrepentirse. Y hay una referencia que puedes ver en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Este hombre, Juan, de hacha y machete, venía predicando arrepentimiento, llamando a la gente a arrepentirse, porque dice que el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, Mateo está contando la historia. Vino Juan el Bautista, vino en el desierto. ¿Qué vino haciendo? Predicando. ¿Qué predicaba? Arrepentimiento. ¿Por qué arrepentimiento? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces de ahí viene Mateo. Y dice versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, citando Isaías. ¿Quién puede negar lo que dice la Biblia? Los mismos fariseos tuvieron que batallar para inventar de que Jesús no era el Mesías. Porque como está mostrando Mateo, él cumple todos los requisitos. Está cumpliendo todo lo que está escrito sobre él. Y dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Esto se encuentra en Isaías capítulo 40, versículo 3. Fue dicho por el profeta Isaías hace miles y miles de años. Y se vino a cumplir en Cristo Jesús. Y se vino a cumplir en Juan el Bautista, hombre de hacha y machete, que vino clamando en el desierto. Acuérdate que yo decía en mi ser, ¿por qué vino este hombre a predicar en el desierto? Hubiera sido más fácil para él predicar en las montañas. Por lo menos se hubiera sentido mejor el ambiente, no tan sufrido. Pero a él le tocó cumplir lo que fue dicho sobre él por el profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto. Esto es Juan el Bautista, preparando el camino del Señor. Dice el versículo 4. Y Juan, ya sabemos quién es, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomas. Y su comida era langosta y miel silvestre. Hay una referencia sobre esto en el Antiguo Testamento en 2 Reyes, capítulo 1, versículo 8. 2 Reyes, capítulo 1, versículo 8. Hablaba de que cómo iba a venir, cómo iba a aparecer, cómo iba a ser este hombre que venía para proclamar arrepentimiento en el desierto. Dice el versículo 5. Y salía a él Jerusalén. Todo Jerusalén venía para él en el desierto. Y todo Judea, no solamente la ciudad, pero todo el departamento, el estado de Judea. Y toda la provincia de alrededor del Jordán. Toda la gente que vivía en esta zona se habían enterado de Juan, hombre de hacha y machete, que venía en el desierto proclamando arrepentimiento, proclamando y preparando el camino para el Mesías que venía. Versículo 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Oiga bien, este bautismo de Juan era para arrepentimiento. Él llamaba a la gente, ya es hora de arrepentirse. Ya es hora de cambiar tu forma de vivir y pensar. Es hora para cambiar tu corazón delante de Dios. Y Juan, de hacha y machete, predicaba, pero como hombre de pelo en pecho, como dicen. Rompe y raja. Ojalá que esto no sea mala palabra, no creo que es. Pero hombre de hacha y machete, lo que te quiero hacer entender. Un hombrón. No era un hombre suave. Era un hombre de hacha y machete. Dice el versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Oiga bien, si tú estuvieras en el desierto bautizando y venía todo el mundo para ser bautizado, y venían entre ellos también gente muy reconocida por el pueblo, gente con posición, gente que son autoridades religiosas, uno diría dentro de sí, un éxito que estoy alcanzando hasta la gente más reconocida, la gente más reconocida como figuras religiosas dentro de Israel. Ojalá que se arrepientan. Pero ¿sabe qué? Juan sabía por qué venían ellos. Y como él era hombre de hacha y machete, les soltó una palabra que pegó duro. Esta palabra era lo que dijo aquí en versículo 7. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Oiga bien, les está diciendo una palabra dura. Juan les soltó una palabra dura, llamándoles víboras. Dice que son víboras, una generación de víboras. Gente que pasan mordiendo uno a otro, gente que pasan hablando cosas malas con la lengua, gente que andan escondidas, aprovechando de otra gente. Así pudieras ver tú un fariseo o un saduceo, eran así, que no eran los que miraban con los ojos a uno, pero como engañosos, como víbora. Y dice aquí, no tampoco vas a pensar que te vas a salvar por Abraham, porque yo te digo que de estas piedras que están aquí, Dios puede levantar hijos a Abraham. No puedes salvar solamente por proclamar que si eres descendente del linaje de Abraham. Dice que ellos tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Esto sería bueno para muchos de ustedes. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. No solamente con la boca decir,
Me siento mal, ya voy a cambiar como estoy, ya no voy a beber más, no voy a salir a la cantina más, no voy a ir al baile el viernes porque ya el pastor me habló y ya me siento mal. Esto no es arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando tú te das cuenta de que has ofendido a Dios y que hay una barrera entre ti y entre Dios por tus decisiones y tu manera de vivir. Esto es hacha y machete, la verdad. Pero la verdad os puede hacer libre. Así que ponga atención. Dice el versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿De qué está hablando? Está hablando de la gente. Está diciendo los que no producen frutos verdaderos de arrepentimiento. Los que no cambian su forma de ser. Que solamente se bautizan porque su amigo se bautizó. Solamente se bautizan porque así su tía te dijo que tenía que hacerlo. Esto no es fruto de arrepentimiento. Fruto de arrepentimiento es cuando te salen las lágrimas. Cuando te salen las lágrimas y tú sabes que estás ofendiendo a Dios y que no quieres seguir en ofensa con Dios, pero quieres paz y comunión con Dios. Esto lo consigas a través del arrepentimiento que muestra frutos dignos de arrepentimiento. Cuando te bautizas sumergido en el agua, habiendo arrepentido de sus pecados, y te levantas como una nueva criatura. Y los frutos que produces con tu vida son frutos dignos de arrepentimiento. Empiezas a servir, empiezas a amar, empiezas a no ir a lugares que te puedan hacer tentar y caer en pecado. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. O sea que este bautismo que hacía Juan era para llamar a la gente a arrepentimiento y decirles que tenían que producir frutos dignos de arrepentimiento. Pero no era bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Esto lo trajo Jesús. Y este es el bautismo que nosotros debemos de hacer hoy, en nuestro tiempo. Llamar a la gente a arrepentirse de sus pecados, bautizarlos en aguas sumergidos, pero también que reciben el Espíritu Santo y fuego. Porque esto es lo mejor que Dios tiene para nosotros. Recibir el Espíritu Santo para morar dentro de nosotros y vivir una vida de fuego, de hacha y machete, aquí en la tierra. Te estoy hablando ahora espiritualmente, hacha y machete, que soy sometido a Dios, sometido a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, pero también sigas como hombre o como mujer de fe. Las personas que yo he conocido y respetado más en mi vida son personas de fe, personas que han luchado y vivido una vida de fe. Esto sí es valiente, esto sí vale la pena, esto sí es bueno y agradece a Dios. Versículo 12 para concluir. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Oiga bien, ¿sois trigo o sois paja? Nosotros usamos esta palabra paja en una forma mala, pero aquí está diciendo que hay fruto y hay paja. Hay trigo, que se puede trabajar con el trigo para hacer muchas cosas buenas. Y hay paja. Y la paja solamente sirve para ser quemado. Y esto es la verdad. ¿Por qué no seas tú de hacha y machete? De hacha y machete, decidiéndose a arrepentir de tus pecados, producir frutos dignos de arrepentimiento, siendo bautizado en agua, confesando que Jesús es tu Señor y tu Salvador, siendo levantado como una nueva criatura de las aguas del bautismo y dedicando su vida para servir a Dios aquí en la tierra, siendo templo del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, aquí en la tierra. Si sois trigo, esto es lo que te toca. Si sois paja, no te toca esto. Pero puedes aún arrepentirse el día de hoy. La Biblia dice que nuestra vida es como humo. Ahorita estamos, ya después no estamos. Hay gente que se levantaron hoy y piensan que van a dormir en su cama, pero van a dormir en un ataúd. La hora para arrepentirse, la hora para entregarse a Dios es ahora. Un pastor nuestro que está en la India me envió un reporte ayer
de que está entrando una segunda tanda de la COVID en la India. Se están muriendo montones de gente, miles y miles de personas. Están quemando a la gente, los cuerpos. Están quemándolos en los parques, cualquier lugar abierto que hay. Están tomando boletos para tomar su turno para ir a quemar los restos de su familiar que murió. O sea que no abasta hospitales, no abasta ambulancias, no abasta los doctores. No hay vacuna que funciona y se están muriendo miles y miles y miles de personas. No hay un lugar para poner los cuerpos. Entonces los están quemando día y noche. Es buena hora para arrepentirse hoy y recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador para toda la eternidad. Bueno, este ha sido tu mensaje para hoy. Ojalá que sea súper mega bendecido.